Vamos a completar, y realmente es el deseo de completar 15 sermones de esta serie, porque quiero saltar a otras consideraciones. Es mi deseo, hermano, que abordemos de una forma sistemática el libro de los Efesios. Así que téngame paciencia con estas dos últimas exposiciones de esta serie, y con el tiempo la volvemos a retomar. Pero quisiera terminar esta serie con dos sermones, este y el próximo, bajo el título Cristo murió para darnos la única razón de gloriarnos. Cristo murió para darnos la única razón de gloriarnos. Y un título así puede parecer pretencioso. Yo le tengo miedo cuando algunos predicadores dicen la única cosa que hay que, o lo más importante de, porque si nos están diciendo que es la única cosa y lo más importante de, entonces todo queda de ahí para abajo. Y entonces a veces es un recurso de los predicadores tratar de enfatizar diciendo esto es lo único o lo más importante, cuando todo en la Biblia es tan importante. Pero yo no hubiese usado este lenguaje a menos que el apóstol Pablo en Gálatas lo hubiera usado de esta manera. El texto al que vamos a ponerle atención sobre todo es el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nota usted ahí en ese sino? Es decir, que solamente en eso se va a gloriar Él y no hay otra cosa. Así que es un lenguaje bíblico y vamos a apelar a ese. Hermanos, Cristo murió para darnos la única razón de gloriarnos o de, por así decirlo, enorgullecernos. No pudiéramos entender esto, y le ruego, no se quede, es muy importante, hablar un poquitico de por qué el apóstol Pablo llega a una afirmación como esta. ¿Qué ha pasado? ¿Él qué estaba hablando? ¿Por qué su celo al decir, solo me gloriaré en la cruz de Cristo? Bien, le hablo un poquito de lo que pasaba en una iglesia, en una región llamada Galacia. Habían iglesias como nosotros, y ocurre una cosa, estamos hablando en el primer siglo, y el evangelio iba siendo esparcido por todas las regiones. Usted conoce esa historia. Ya el evangelio iba penetrando a lugares gentiles, es decir, gente que no es judía, pero junto con el verdadero evangelio, la falsa doctrina también iba pisándole los talones. Así que no acababa de llegar el verdadero evangelio a un lugar cuando el falso evangelio aparecía también. Usted puede ver en todas las cartas de Pablo y las cartas de los apóstoles esa constante lucha a hacer referencia a ciertas cosas que se están creyendo mal. ¿Por qué? Porque junto con el evangelio, o más bien atrasito del evangelio, llegó el falso. Ahora, la iglesia del primer siglo tuvo que luchar con un enemigo muy poderoso, ¿sabe? Y fue muy poderoso, quizá uno de los mayores, y eran los judaizantes. Usted y yo debemos aceptar algo, hermanos, que el evangelio surge del pueblo judío. El Señor Jesucristo era judío, la ley se le dio a los judíos, los primeros discípulos eran judíos, el Espíritu Santo descendió sobre una iglesia que al comienzo era judía, de manera que los judíos pensaron algo, que ya que esto era así, tenían más claridad con respecto al evangelio. Muchos de los judíos, muchos no, usted sabe, la mayoría rechazó a Cristo, pero muchos judíos vinieron a creer en el Señor Jesucristo.
¿Y cuál era su gran tropiezo? ¿Y con qué falsa doctrina empezaron a dañar la iglesia? A decirle a la gente que eso del evangelio, de la gracia de Dios, estaba bien, pero que a la gracia de Dios y a la fe había que añadirle obras o la obediencia a las obras de la ley para justificación. Y escuchen muy bien, porque debemos trazar muy bien aquí la escritura. La discusión no era si los creyentes, judíos o gentiles, estaban obligados a guardar la ley moral. Esa no era la discusión, porque la respuesta siempre es sí. No importa si eres un creyente judío o si eres un creyente en Cristo gentil, estamos obligados a guardar la ley moral de Dios. Pero esa no era la discusión. La discusión era la siguiente: ¿cómo una persona puede ser justificada por Dios o aceptada por Dios? Gente como el apóstol Pablo decía, la salvación es solo por la gracia de Dios y usted recibe esa salvación solo por la fe. Los judaizantes decían, no. Si somos salvos por la gracia de Dios, por la fe, más la obediencia a los rituales del Antiguo Testamento, específicamente la circuncisión. Así que ellos no estaban negando verbalmente que la salvación fuera por Cristo. Su error, y llamémosle su herejía, estaba en que al sacrificio de Cristo le ponían un más. Sacrificio de Cristo más algo. No importa lo que usted le ponga al lado del sacrificio de Cristo. Cualquier cosa que se le ponga al lado del sacrificio de Cristo para justificación, escúchese, eso anula el evangelio de la gracia. Ellos no tenían problema con que la iglesia nueva, la iglesia gentil, creyera en Cristo. Pero ellos decían lo siguiente: ¿qué es más completo? Piensen. Por un lado, usted va a tener el rito del Antiguo Testamento, la circuncisión, lo que Dios mandó, y por otro lado usted tiene el sacrificio de Cristo. O sea, por ningún lado pierde. Aquí, así el evangelio queda más completo que por la sola fe. Uy, eso es peligroso, la sola fe. No. Fíjese, usted guarda el ritual del Antiguo Testamento, que es la circuncisión, y por otro lado se acoge al sacrificio de Cristo, y entonces el evangelio queda más completo así para ellos. Y así usted sabrá que ha venido realmente a la salvación. ¿Por qué? Porque es que ¿quién ordenó la circuncisión? Dios. ¿Y el evangelio? Dios también. Exacto. Si hay dos cosas que haya mandado el Señor, no hay que elegir, sino ambas cosas juntas van a hacer del evangelio algo completo. ¿Sabe, hermano? Puede parecer lógico, ¿no cree? Pues, si yo soy judío y vengo a Cristo, pues me circuncido y creo en Cristo y estoy más completo. Y si soy gentil, pues creo en Cristo y me circuncido y así todo queda completo. Mis hermanos, esto es lo que el apóstol llamó otro evangelio. Si es para justificación, si es para ser aceptado por Dios, es claro el evangelio. Solamente la fe en Cristo es el único medio para ser aceptados por Dios. Únicamente la fe en Cristo. Por eso entendemos, y si usted lee Gálatas es una exhortación y Pablo usa palabras muy fuertes para denunciar esto. Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente,
No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí nota cómo llama eso? Pablo nos dice, no es que el evangelio queda más completo. Le llama una perversión. A añadirle a la fe obras para justificación. Escúchese bien, no para santificación, porque para santificación todos debemos guardar la ley. Aquí el punto era para justificación. Capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos. Y si usted averiguara esta palabra insensatos, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, usted habría dicho, uy Pablo, te pasaste Pablo aquí. Pero le dice, oh Gálatas insensatos. ¿Quién os embrujó? Que es la palabra que se usa ahí. ¿Quién os embrujó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mire que el apóstol Pablo no ahorra palabras. Y en el capítulo 5, versículo 2, dice, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Así que cuando alguien le pone al lado del evangelio algo para justificación, eso no maximiza el poder del evangelio. Lo que hace es anular el poder del evangelio. O somos salvos por gracia, por medio de la fe, y eso honra y magnifica el evangelio, o le metemos obras y anulamos el evangelio. Eso es caer de la enseñanza del evangelio. Así que el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas, no puedes estar más seguro haciendo lo que estás haciendo. Tú piensas que tienes seguridad al tomar el rito del Antiguo Testamento y del Nuevo y decir, ahora estoy más seguro. No, él dice, cuidado, anulas el evangelio, quedas por fuera del sacrificio de Cristo. Pero esto no paró allí, hermanos. Resulta que estos judaizantes que anulaban la gracia de Dios se jactaban de eso. Es decir, podían mirar, si yo era un judío y ustedes gentiles, yo decía, hermanos, pues yo sé que ustedes están en una etapa muy infantil del evangelio. Gente como yo, no solamente ha creído en Cristo, sino que soy circuncidado. Pero tranquilos, ustedes ya casi llegan a este nivel. Y entonces ellos se jactaban por el rito del Antiguo Testamento. Ellos decían, es que mi creencia es más completa que la de estos pobres gentiles. Y no solo eso, empezaron a convencer a muchos en la iglesia, y muchos en la iglesia, siendo gentiles, decían, pues si eso es el evangelio verdadero y más completo, pues circuncidémonos. Y se circuncidaban, y entonces ellos ya podían decirle a sus compatriotas judíos, ya ve, eso es evangelizar bien. No solamente somos populares entre los judíos, sino entre los gentiles, y tenemos ese poder de convencer a los demás. Y usaban esto para burlarse del apóstol. Decía, yo lamento, Pablo, es que tú vienes con un evangelio como sola fe. En cambio, mira, hay que hacer cosas. De eso se trata, Pablo. Pero ellos no solamente se burlaban del apóstol, se estaban burlando del evangelio. Y esto nos retrata algo, hermanos. Y es el continuo intento del ser humano para encontrar en sí mismo la base de su justificación para con Dios. De eso sufrimos todos y vamos a tener que luchar con eso hasta el último de nuestros días. Y es mirar hacia nuestro interior y repasar nuestra vida y encontrar algo que nos recomiende para con Dios. Algo que nos dé esa seguridad de, bueno, yo al menos hago esto. Y yo sé que uno es salvo por la fe, yo entiendo. Pero es que también yo sé que yo hago esto.
Los cristianos no están exentos de este peligro. Le pasó a gente como nosotros en Galacia y nos puede pasar. El apóstol mira a estos falsos maestros, que también les llama perros a ellos, que intentan devolver a la gente al ritual del antiguo pacto. Ahora ya usted entiende, versículo 12, 6:12, Gálatas 6:12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Claro, es que si tú dices, solo creo en Cristo para mi salvación y en nadie más, entonces te vas a acarrear problemas. Pero si tú dices, no, pero también soy circuncidado, bueno, está bien, está bien. Porque ni aún, dice, los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y mire cómo empieza el próximo versículo. Pero, es decir, entendiendo eso, yo voy en otro sentido. Lo que él nos va a decir, hermano, nos pone en el lado de la ecuación contrario. Ellos hacen eso. Pero, dice el apóstol, o por el contrario, y esa palabra pero es muy poderosa, porque el apóstol Pablo está diciendo, mira, soy consciente que ellos se glorían en su circuncisión, ellos se glorían en aportar algo para su salvación, ellos se glorían en poder recomendarse ante Dios por algo. Pero lejos esté de mí el gloriarme en cualquier cosa que yo pueda hacer, sino en la cruz de Cristo me gloriaré. Si usted mira muy bien la armazón de ambas frases, como que no están parejas. Por un lado, está un grupo de personas celosas de la ley, tratando de obedecer la ley para ser justificados ante Dios. Y por otro lado, Pablo dice, tengo en el otro lado la cruz de la muerte de Cristo. Usted diría, no, Pablo, no es muy atractivo ese mensaje, Pablo. Por otro lado tenemos todo un judaísmo tan organizado con su templo, con sus sacrificios. Y tú en el otro lado dices, tengo a un judío muerto en una cruz. ¿De eso se trata, Pablo? Y Pablo dice, sí. En eso me glorío. Ya usted entiende por qué el judío difícilmente viene a Cristo. Ya usted lo entiende. Vamos a ver 3 puntos, uno solo el día de hoy. 1, el hecho a esquivar. Hay algo que el apóstol Pablo quiere esquivar. Y vamos a sacar nuestra enseñanza de esa frase. Lejos esté de mí gloriarme. Lejos esté de mí gloriarme. ¿Cuál es el punto que el apóstol Pablo quiere que los creyentes en Cristo esquivemos a toda costa? ¿Qué es lo que él quiere? Que ninguno se acomode, sino que lo deseche, que lo esquive. Gloriarse. Lejos esté de mí gloriarme. Así que meditemos un momento en esa palabra. Gloriarse significa jactarse, alardearse, ufanarse, sentirse orgulloso. Naturalmente aquí Pablo está diciendo, lejos esté de mí gloriarme en aquellas cosas en las que puedo poner mi fe para recomendarme ante Dios. Quiere decir, hermanos, si el apóstol Pablo está diciendo que yo no caiga en esa conducta, quiero verme lejos de esa conducta,
es por qué, hermanos. Porque todos nosotros, y la Biblia lo asume así, todos nosotros tenemos en nuestro estado natural una tendencia fuerte para hacer de cada cosa un asunto en el que nos recomendamos a Dios. Es verdad, es verdad. Yo no quisiera hacer este ejemplo hoy, pero si le preguntas a un niño, al que tienes al lado, ¿Dios te va a aceptar en el cielo porque eres bueno? ¿Qué dices, niño? ¿Dios te va a aceptar en el cielo porque eres bueno? ¿Porque obedeces a tu papá? ¿Dios está feliz porque obedeces a tu papá? ¿Porque eres buen hijo? Y la mayoría de ellos nos dirán sí. Y con esa tendencia es la que nuestro corazón permanece hasta la muerte, creyendo que en nosotros hay algo que nos pueda recomendar ante Dios y por lo cual el Señor nos va a recibir como hijos suyos. Nuestra vida, hermano, Dios nos hizo así de hecho, pero nosotros en nuestro interior necesitamos ciertas seguridades para andar equilibradamente en nuestra vida. Esa es la verdad. Y nosotros necesitamos sentir en nuestro interior algo que nos haga sentir bien con nosotros mismos, que nos haga sentir aprobados, que nos haga sentir importantes o al menos que nos haga sentir hábiles en algo. Así aprendemos a vivir en serio. Y no solo esto pesa en nuestro trato con los demás, sino pesa cuando pensamos en Dios. Hay que admirar cómo tomamos cualquier cosa y hacemos de ella una seguridad que nos recomiende ante Dios. Esto viene siempre al ámbito de nuestras consideraciones y forma parte de nosotros. Nosotros, hermano, debemos tener algo en nuestra mano, algo fijo, algún colchón, una moleta que nos sustente cuando lo demás falle. Pero eso no queda así. Eso que hemos llamado nuestras seguridades próximamente se van a convertir en los motivos de nuestra jactancia. Eso es verdad. Si hay algo que promueva en alta medida la jactancia espiritual, es la religión. La religión siempre va a llamar la atención a lo que usted hace, ¿cierto? A lo que usted puede realizar. Ahora, déjeme hablar un poco de la jactancia de obedecer. No me he olvidado que estamos hablando de lo que el apóstol quiere evitar, que es jactarse. Ahora, hermanos, ¿obedecer está bien o obedecer está mal a Dios? Pues por supuesto que está bien. No es un defecto estar pendientes de andar en lo que Dios quiere. No es un defecto mirar las Escrituras y rastrear qué es lo que Dios quiere para yo hacerlo. Eso no está mal. Es más, no está mal ser supremamente meticulosos en lo que Dios ordena para yo ordenar mi vida de acuerdo a lo que Dios ordena. Eso no se llama legalismo, se llama obediencia y eso es loable. Pero ¿qué ocurre, hermano? Que la obediencia puede convertirse en nuestra mente en un asunto ilegítimo si lo empezamos a usar como medio para que Dios nos acepte y nos trate como hijos suyos. Entiéndalo bien. Uno puede llegar a anular el Evangelio si empieza a considerar su obediencia como la razón por la que Dios nos acepta como sus hijos. Cuando la obediencia llega a ese punto,
uno anula el Evangelio. Porque hay una sola razón, una sola causa por la que Dios nos acepta como sus hijos. Y esa única causa se llama Jesucristo y Jesucristo crucificado. Cristo no hubiese venido a obedecer por nosotros si algo en nuestra obediencia fuera bueno. Resulta que hay personas obedeciendo la Biblia, lo que es bueno, pero obedeciéndola para ser aceptados como hijos de Dios, y eso es muy malo. Eso acrecentará su orgullo, su fe en usted mismo, su fe en algún rito o en alguna religión. Primera de Pedro 1:21 dice, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. ¿Y qué hace? La obediencia considerada ilegítimamente. La obediencia empieza a ser nuestra esperanza delante de Dios. Mire, hermano, yo le quiero poner un ejemplo. No puedo abordar los miles de casos con los que nuestra carne asalta nuestro corazón. Le voy a poner 2 ejemplos no más para que entienda lo que estoy hablando. Si usted cree en Cristo para su salvación, pero en el fondo de su alma se fía que usted también obedece la palabra de Dios, es decir, que usted es un hombre obediente o una mujer obediente, que usted lee la Biblia, que usted es una persona moral y aceptable, que es un buen padre, que se esfuerza por ser cristiano. Usted cree en Cristo y se fía en su salvación solo en Cristo, pero en lo profundo de su corazón usted sabe que también allí está su confianza. Mire, cuando usted sea probado, cuando a usted se le cuestione por qué usted piensa que es cristiano, el 100% de veces usted le va a echar mano a su obediencia. Mire, hermano, yo lamento decir que no he encontrado muchos cristianos a los que yo le pregunté, ¿qué te hace pensar que eres cristiano? Realmente no recuerdo el primero que me diga, Cristo se entregó por mí, por eso creo que soy cristiano. La mayoría dicen lo siguiente, pues porque, mire pastor, porque yo era antes así y asá, y ahora no lo soy. O mire pastor, yo antes no leía la Biblia, ahora la leo y ahora oro, y ahora me congrego. Es decir, ¿dónde está su esperanza real? No su esperanza verbal. Porque yo le pregunto, ¿tu esperanza para salvación está en Cristo? Todos me dijeron, amén, por supuesto. Pero cuando le preguntamos, ¿qué te hace pensar que eres aceptado por Dios? ¿Por qué piensas que Dios te mira y está agradado contigo? La mayoría, por no decir todos los creyentes, me han respondido, algún asunto con respecto a su obediencia. Y volvemos al punto, hermanos, volvemos al punto. Si yo le preguntara a alguien, ¿por qué crees que serás recibido por Dios el día de tu muerte? ¿Por qué? Muchos dirían, he perseverado, me he guardado, me he santificado. Y sabes, hermano, la única razón por la que serás recibido un segundo después de morir, es porque Cristo se entregó en la cruz para nuestra salvación. Si eso nos pasa a nosotros, los cristianos, ¿con qué sentimiento luchará el que no conoce a Cristo? Terrible, ¿no le parece? Te pongo otro ejemplo. Tú sabes que la salvación es por gracia, ¿verdad? Tú sabes que Dios la da a quien Él quiere, ¿no es así? Está bien. Tú miras a tu hijo y él ahora es un creyente fiel. Y entonces le miras y piensas,
Dios tuvo misericordia de él, pero en tu interior también le das crédito a la forma en que tú lo criaste. Y eso se echa de ver así. Si yo te digo, hermano, tu hijo igual hubiera podido ser un réprobo de esos que se pierden, tú te sentirías ofendido, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tú hubieras dicho, no, pero yo también lo crié, eso no fue gratis. Algo así como, ¿él creyó? Claro, por la gracia de Dios, no, por supuesto, pero también yo le metí la mano a su crianza. Y en cosas, son solo 2 ejemplos, donde usted y yo, en teoría sabemos que el motivo de nuestra aceptación, de la aceptación de todos, si Dios acepta a alguien, es porque Él quiso y porque la obra de Cristo le fue aplicada. Pero en nuestro interior, cuando abren nuestro corazón, realmente allí Dios nos ve apoyados en algo que hemos hecho nosotros, en nuestra obediencia. Eso que pensabas que era un simple colchón, un as debajo de la manga o una muleta, es donde realmente tú tienes tu razón, tu fe y tu esperanza. Y después será el motivo de tu jactancia. Te voy a dar 2 ejemplos bíblicos de lo que quiero decir. Mateo 20. Y por supuesto, hermano, yo aquí no espero que usted se identifique con el siervo que llegó de último. Identifíquese con el que fue contratado al comienzo. ¿Está bien? Mateo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, ahí está usted. Los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora 3:00 del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora 6ª y 9ª, e hizo lo mismo. Así que para el entonces usted ya ha trabajado 9 horas. ¿Está bien? Usted ya ha trabajado 9 horas. Saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Para ese momento, ¿usted cuánto ha trabajado? 11 horas. Debajo del sol. Muy bien. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo al mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, es decir, los que trabajaron 1 hora, recibieron cada uno 1 denario, es decir, el pago de un día. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, obviamente, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario, el pago de un día. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos últimos han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los postreros, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Nos identificamos, ¿verdad? Nos identificamos. Usted y yo hubiéramos razonado así, ¿no cree? No, pero yo estuve todo el día y me das un denario, pero él trabajó 1 hora
y tú le das un denario. No es justo. Y el Señor dice, hace 12 horas les dije, vengan a trabajar ¿por cuánto? Por un denario, así que se lo estoy dando. Hasta luego. Ahora bien, hermanos, si usted hubiese recibido un poco más de un denario, se sentiría bien pago, ¿verdad? Hermano, usted va a entrar al reino de Dios por gracia a través de muchas tribulaciones y pruebas. Y hay gente que va a entrar al reino de Dios un minuto antes de morir. Y van a ocupar exactamente el mismo lugar en el reino de Dios. Si tú evangelizaste, si ganaste a Lisboa para Cristo, si ganaste tu familia, si te apedrearon, si fuiste a la cárcel por Cristo, si diste todo tu dinero, era lo que debías hacer. Era lo que debías hacer, es tu contrato. Estás en Cristo y es lo mínimo que puedes hacer. Y si Dios tuvo misericordia de un hombre antes de morir, el cual vivió para su vientre y vivió, entre comillas, bien, y pasó de este mundo sin un apretón económico, y Dios le quiere dar exactamente lo mismo, eso es justo. ¿Cómo se siente tu corazón? Y si está empezando a sentir un poco mal, es porque allí descubres que tú crees en Cristo, pero también tu fe está en ti, en lo que tú haces, porque tú piensas que lo que haces te hace más aceptable como hijo de Dios. Pablo mismo, y este es mi segundo ejemplo bíblico, describe eso en Filipenses 3. Y aquí está hablando quien escribió luego Gálatas. El que escribió, lejos de mí está el gloriarme. Y en Filipenses, capítulo 3, versículo 4, él está haciendo un contraste entre los que se glorían. Y el versículo 4 dice, Filipenses 3, 4, aunque yo, o sea, él se mira, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mire, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, una de las pocas que no se pervirtió tanto, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, es decir, soy un doctor en cuanto a la ley. En cuanto a celo, perseguía a la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esas son palabras mayores. Es decir, él puede mirar a sus semejantes y decir, ¿alguno me acusa de pecado? ¿Alguno? ¿Alguno? Claro, nosotros no podemos decir eso, porque nos dirían, sí, ¿cómo no? Con mucho gusto. Bien, pero él podía mirar a sus contemporáneos y decir, ¿alguno me reprende en cuanto a la ley? Hermano, yo entiendo que en la Escritura otro dijo eso, Jesucristo. Bueno, Pablo no la cumplía desde el corazón, cabalmente, como se debe, pero al menos externamente él puede decir, ¿alguno me ha visto pecar? ¿Tenía que confiar en la carne? Por supuesto. Este mismo hombre fue el que dijo, lejos esté de mí el gloriarme en alguna de esas cosas, ¿sabe? No sé, querido hermano, amigo, qué cosas llenan de satisfacción tu vida. Tal vez tus años del Evangelio ha hecho que mires a los nuevos en el Evangelio con cierto desprecio. Tú tal vez piensas que cómo vas a ser igualmente oído tú que pasas una hora orando con aquel que no puede ni articular 2 palabras en una oración. No, eso no puede ser. ¿Cómo puede ser que tú seas aceptado igual que otro cuando tú has soportado pruebas, tentaciones, cuando tú has ayunado, has orado, cuando lees tu Biblia, cuando Dios sabe que has tenido la oportunidad de pecar y no lo has hecho?
Cuando Dios mismo sabe que a ti te ha costado ser creyente en contra de tu familia, por ejemplo. ¿Cómo puede ser posible que una persona que hoy viene a la fe, que no ha sufrido eso, sea aceptada por el mismo mérito que yo? Y el punto es este, exactamente. Fuimos recibidos por el mismo mérito. Ahora, si tú te desilusionas de obrar en obediencia, en eso compruebas que tú eres legalista y que andas en la ley. Porque entonces tú dirás, entonces ¿para qué me sirve obedecer? Vayamos a la desobediencia. Y si razonas así, no solamente estás diciendo que has puesto tu obediencia en Cristo y en ti, sino que me estás diciendo que toda tu fe la has puesto en ti y nada en Cristo. Pero así es, hermano, así es. ¿Sabes? Tú puedes tener en tu carpeta que has traído tanta gente a Cristo y no recibirás una corona de otro tamaño ni de otra categoría que el que hoy viene a Cristo y muere al instante. Tal vez tú nunca hayas pecado abiertamente, no hayas sido un borracho, una mala persona socialmente hablando, has pagado tus impuestos, desde hace años conoces el Evangelio, tienes una Biblia la cual lees continuamente, vienes a los cultos, no eres como los demás, ni siquiera tú mismo lo sabes, que no eres como la mayoría de los demás cristianos. Y entonces eso te empieza a llenar de cierta seguridad y un gozo interno. ¿Por qué? Porque tú piensas, si Dios acepta a un cristiano así, ¿cómo no me aceptará que yo estoy, hablemos claro, yo estoy un poquitico más adelante que él? Si Dios acepta a este descuidado, a este que hoy vino, que todavía no ha renunciado a tantas cosas, si Dios escucha su oración, ¿cuánto más escuchará la mía? Que yo he pasado años en el Señor, en obediencia al Señor. Tú sabes que has confiado en ti mismo, en tus pruebas, ¿sabes? Porque en las pruebas nos volteamos al cielo y decimos, o bueno, no lo decimos tal vez, pero en nuestro interior está una vocecita que dice, pero yo he orado, pero yo he obedecido, pero yo me abstuve de pecar. ¿Por qué me viene esto a mí? Y allí tú compruebas que tú decías, mi fe y mi esperanza están solo en Cristo, sola gracia, sola fe. Pero tú compruebas en tu corazón que además de eso confías en ti mismo para recomendarte ante Dios. Tú aceptas que confías en Cristo, pero no completamente. Y ¿sabes? Lo que hoy es tu motivo de confianza interna, mañana será tu motivo de gloriarse. Y el día de mañana, sea por una conversación, por una actitud, se te va a salir eso. Se te va a salir. Sea en tu trato con los hermanos, con cualquier cosa, se te va a salir que tú sí mereces, que tú no fuiste como el hijo pródigo, que tú mereces un cabrito para celebrar con tus amigos. Se te va a salir si tú no confías solo en Cristo. Ahora el apóstol Pablo tiene esto en mente, hermano, él es consciente, él también lucha con eso en su interior. Y ¿sabes qué? Considerando a lo que hacían los judaizantes, considerando lo que ocurre en su propio corazón, ¿sabes qué dijo el apóstol en Gálatas 6:14? Pero lejos esté de mí el gloriarme en cualquiera de esas cosas. Lejos de mí el gloriarme, lejos esté de mí. Ojalá eso esté inmensamente lejos, ojalá no sea esa ninguna posibilidad para mí. Traer a memoria lo que soy, traer a memoria lo que he hecho, cómo Dios me ha usado y usarla como un apoyo para mirar al cielo y decir, ¿qué tal, Señor? ¿Así está bien? ¿Me aceptarás más a mí? El apóstol Pablo se alarma con la idea de solo pensar que mirándose a sí mismo encuentre algo en el cual poner su fe y luego gloriarse. Lejos esté de mí es una expresión de terror, ¿no cree?
que nunca tal acontezca esto. Mis hermanos, ¿usted cree que el apóstol Pablo no era consciente de lo que Dios había hecho en él? ¿Usted piensa que él no sabía lo que Dios hacía en él? Pues le dejo ver en al menos un texto, en 1 Corintios 15:10. A ver si usted piensa que el apóstol no se daba cuenta de lo que Dios había hecho en él. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 10? 15:10. Antes he trabajado más que todos ellos. Y adivine quiénes son todos ellos. Los apóstoles, los 12. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Era consciente Pablo que era un hombre usado por Dios? ¿Que tenía un conocimiento mayor, una medida mayor de santidad, que tenía mayor influencia? Él era consciente de eso y lo pudo decir. Yo he trabajado más que los demás. Pero. Versículo 10. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Entiende? Imagina luchar con lo que el apóstol luchaba, con el sentido que eres más especial para Dios por lo que eres o sabes, que Dios te ama más que a otros, o que piensa de ti que eres mejor que los demás. Imagina al apóstol luchando en no caer en la tentación de buscar una explicación de las bendiciones de Dios por lo que uno hace. La misma lucha que tenemos, hermano, de dirigir nuestra atención a nosotros mismos, a nuestra obediencia, para hallar la razón del por qué Dios nos ha bendecido y nos continúa bendiciendo. Qué tentación tan grande, ¿no cree? Bien, ¿por qué Dios te bendice, querido hermano? Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a repasar en nuestro interior y a chulear, ¿no? Sí, bien. Ya entiendo por qué Dios me bendice ahora. Mis hermanos, qué tendencia, qué tentación. ¿Sabes? Buscamos en nuestro esfuerzo, en nuestra negación propia, en nuestra perseverancia, la razón fundamental de que Dios nos haya aceptado. Hoy nos apoyamos en eso, mañana nos gloriaremos allí. Filipenses nuevamente, hermanos. Es glorioso ver el capítulo 3. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Escúchese ese verbo. Lo que yo considero que me puede servir para recomendarme ante Dios, lo he estimado como pérdida. Así que llegó un momento en su conversión donde él dijo, todo lo que tengo, mi conocimiento, mi abolengo, todo es una pérdida. ¿Sabes? Filipenses fue escrito 30 años después de su conversión. Y ahora lee el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Que ese sentimiento abandonó a Pablo 30 años antes? No. Él dice, yo las he estimado esas cosas como pérdida, pero aún tengo que tomar mi mente y enfocarla y no tomarlas como mi ganancia, porque aunque he pasado 30 años y estaba preso por el Evangelio, aún siendo consciente de eso, lejos de mí el gloriarme en eso. Lejos de mí está el gloriarme. Mis hermanos, si al apóstol Pablo
después de 30 años después de su conversión, tiene que luchar para no gloriarse en nada de lo que es, nada de lo que hace. ¿Cuánto más nosotros? Y termino con esto, hermano. Gálatas 6:14. Este son el tipo de textos, hermano, gloriosos en la Escritura. Gloriosos, por no decirlo de otra manera. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús. ¿Sabe que el apóstol no es que le esté huyendo a jactarse? Él nos está diciendo que jactarnos en cualquier cosa que provenga de nosotros o de los demás, eso es jactancia pecaminosa, pero él no quiere quedarse sin jactarse. Él desea reservar un único motivo de jactarse, de gloriarse, de sacar pecho. ¿Y en qué saca pecho? En la muerte de Cristo, en lo que hizo otro, sin Él, a pesar de Él y a su favor. Mire, su motivo de jactancia no es Él, ni lo que Él haya podido hacer ni recomendar. Él puede sentirse satisfecho y gloriarse por lo que Cristo es, por lo que Cristo hizo sin Él, por lo que Cristo hizo a pesar de Él y por lo que Cristo hizo a su favor. Él se fija en el Señor, se jacta únicamente en lo que Cristo hizo. Si huele a Pablo, él dice, lejos de mí. Pero si considera a Cristo, él dice, en esto me gloriaré. Pero lo otro es mejor, hermanos. El apóstol no dice, sino que me gloriaré en el trono de Cristo. No, sino que me gloriaré en el poder de Cristo. No, sino que me gloriaré en la corona de Cristo. No, me gloriaré en su corona, en su espada. No. Si yo me voy a gloriar de algo, fue que Cristo murió por mí. En eso me glorío. Es la contemplación por la fe en el sufrimiento vicario de Cristo. Si iba a sacar pecho por una corona, no era la suya, sino en su corona de espinas. Si iba a sacar pecho por algún logro, no era el suyo, era el de Él. Si va a sacar pecho por un conocimiento, por una práctica, por una obediencia, sería la de Él, la de Cristo, no la propia. Y es allí, hermano, es solo junto a la cruz que todo lo demás palidece. Hermanos, sabremos que estamos entendiendo más el Evangelio en la medida que nos gloriemos más en la cruz de Cristo. No es de palabras. Si usted empieza cada vez a ser más convencido que la única razón por la que Dios ha decidido tratarlo a usted, bendecirlo y seguirlo bendiciendo, es la herida abierta de nuestro Señor, usted entonces está entendiendo el Evangelio. Si por allí queda una razón donde tenga su nombre, usted entenderá, hermano, que todavía el Evangelio no está corriendo con poder en su alma. Si su alma empieza a dirigir toda su atención buscando la razón de ser aceptado por Dios, solo en la muerte de Cristo, toda seguridad carnal, toda jactancia se derretirá delante de la cruz. Querido hermano, ¿puedes afirmar que solo te glorías en la cruz de Cristo? ¿Reconoces en ti que hay motivos fuera de la cruz de Cristo que llamen la atención sobre algunas de tus capacidades? ¿No traes a tu consideración la fe en Cristo para esperanzarte y además tu obediencia? ¿O andas orgulloso caminando sobre este mundo con la certeza
de lo que Cristo es, de lo que Cristo hizo sin ti, a pesar de ti y a tu favor. Recuerda, hermano, que Cristo fue a la cruz para darnos el único motivo para enorgullecernos. Oremos.